la Iglesia de los Mártires. Ser católico en la Unión Soviética. Hola. Hace tiempo que deseaba hablar de este tema. Un tema que debemos pensar, cómo debió ser un católico o ser sacerdotes, en un país donde oficialmente el ateísmo era la norma estatal. Por lo que te invito a ver este video, por lo que comencemos. Pues debemos ser claros, y es que la religión católica no era ni la mayoría ni la más importante en la Rusia zarista, era una minoría, no como en los países Ucrania, Lituania, Moldavia entre otros, que sí eran una mayoría. Por lo que podemos decir, categóricamente que la Iglesia católica no era muy fuerte en Rusia y su influencia no era muy alta. Pero al final eso no importó, cuando inició la Revolución de Octubre de 1917, donde ganaron los comunistas, ya que según el marxismo-leninismo la religión era un elemento burgués, que se debía eliminar en la nueva república. Y siendo honestos, vender el discurso antirreligioso no fue muy complicado debido a que muchos le tenían resentimiento a la Iglesia Ortodoxa. Me explico. Para nadie es secreto que la Iglesia Ortodoxa rusa fue muy complaciente, por no decir cómplices de la familia real rusa por décadas, por no decir siglos. Por lo que, para los nuevos líderes del país recién creado, fue fácil meter a todas las religiones en un mismo saco, así como de comenzar a perseguirlas a todas. Una vez que los bolcheviques llegaron al poder, les surgió un problema, y es que más de un tercio de la población era creyente. Ya sea por la Iglesia Ortodoxa, que es la religión más fuerte y con más integrantes en toda Rusia, pasando por los católicos, judíos, protestantes, musulmanes y otras religiones. Sin olvidar que muchos sacerdotes o pastores apoyaron al ejército blanco cuando se desató la guerra civil en la recién nacida república, por lo que se debía de eliminar todas las religiones y fomentar el ateísmo científico. Pero lo debían saber hacer. Ya que, como repito, más de un tercio de la población eran creyentes, por lo que se debía saber cómo eliminar las religiones sin provocar una guerra religiosa. Por lo tanto, se actuó de forma que, primero, dar la apariencia de libertad religiosa en toda la Unión Soviética, claro que solo sería, en papel esa libertad religiosa. Segundo, ridiculizar a las religiones con propaganda no solo en los medios de comunicación, sino que en la educación. Tercero, confiscación de bienes, así como prohibición de que adquieran personalidad jurídica. Cuarto, infiltración en las iglesias, así como de los organismos religiosos. De forma que pudieran controlar a los dirigentes de sus respectivas religiones. Quinto, persecución controlada y con buena apariencia. O sea, dar la apariencia de los que iban a ir presos o al manicomio, eran contrarrevolucionarios, o locos, y que no era por motivos religiosos la persecución, sino por el bienestar del pueblo soviético. Y sexto, tener oído y ojos en todos los sermones, para que nadie se salga de las entre comillas reglas del juego cierro comillas. Estos 6 pilares se aplicaron a todas las religiones, aunque aquí está el detalle. Es cierto que la Iglesia Ortodoxa fue la que más víctimas padeció, pero al final fueron quienes más se acoplaron a las directrices del partido. Por voluntad propia, o porque fueron obligados, muchos recibieron muchas órdenes de parte del partido. También, hay que decirlo, la religión católica recibió un trato diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se anexaron Lituania, Bielorrusia y Letonia, los países más católicos de toda la república, sin olvidar la enorme cantidad de católicos que había en Moldavia, Ucrania y la misma Rusia. Aquí comienza el problema, es que los sacerdotes y arzobispos no respondían al Kremlin sino al Papa. Aunado que la relación de los comunistas con el Vaticano nunca fue buena, eso hizo un tema prioritario para las autoridades soviéticas en reducir la Iglesia católica dentro de la Unión Soviética, ya que la religión católica en varios países sí tenían un fuerte componente nacionalista, como fue el caso de la Iglesia greco-católica ucraniana, que fue desmantelada en el año 1946, y quedó bajo el control de la Iglesia Ortodoxa rusa, que esta última le respondía al Kremlin. Propiedades confiscadas, iglesias destruidas, ridiculización pública, en fin, los dirigentes soviéticos trataron de reducir la Iglesia católica a lo mínimo.
Eso también aplicó para los países satélites de la Unión Soviética, como fue en el caso de Polonia, que hubo una fuerte represión a la Iglesia Católica, y a su vez, explicaría por qué el fallecido Papa Juan Pablo II fuera un fiero enemigo del comunismo. Muchos sacerdotes oficiaban misas en la clandestinidad, y por eso muchos recibieron el apodo de topo. Ya que, para muchos católicos, no era muy de su agrado oír cómo sus sacerdotes estaban bien censurados y que más bien parecía una apuesta teatral a favor del gobierno. También, fue bien común la migración por el tema religioso. Muchos sacerdotes fueron apresados y otros obligados a seguir la línea del partido. Pero siempre se alegó que jamás hubo persecución religiosa dentro de la Unión Soviética, sino que se perseguía a personas entre comillas malas o locos cierro comillas. Pero aún después todo lo hecho, los soviéticos no pudieron destruir a la religión católica ni dentro de sus fronteras ni en sus países satélites. Ya que no pudieron convencer a miles de católicos de que su forma de pensar era la correcta. Ya que seamos sinceros, los soviéticos hicieron todo esto, no por querer fomentar el pensamiento crítico sino, que deseaban tener marionetas y siervos fieles al Partido Comunista. En los años 70, se comenzó a evidenciar, que era un fracaso ese plan de eliminar o reducir la religión católica y en los años 80, ya era obvio que eso no iba a pasar nunca. Porque hubo hombres y mujeres valientes, que jamás renunciarían a su fe, y sacerdotes y monjas que jamás le rendirían pleitesía al Partido Comunista. No tenemos ni idea de cuántos sacerdotes católicos, monjas o simples creyentes murieron, o fueron torturados. No sabemos cuántos desaparecieron. Algunos estiman que fueron 500 sacerdotes ejecutados, mientras que otros dan la cifra de 2000. Tampoco tenemos cifras confiables de cuántos emigraron para escapar de esta locura. Después de la caída de la Unión Soviética, la Iglesia greco-católica ucraniana volvió a ser independiente y comenzó a recuperar sus iglesias. Aunque fue una larga batalla legal, debido que muchas estaban bajo el control de la Iglesia Ortodoxa, por lo que se debía recuperar esos edificios. Ahora, analicemos si realmente fue un buen plan de querer volver a todo mundo ateo a la fuerza. Pues por los resultados y al ver que los católicos se mantuvieron firmes, ya que se calcula que había casi 5 millones de católicos en toda la Unión Soviética, una vez que esta fue disuelta. Por lo que puedo asegurar, que la Unión Soviética fracasó espectacularmente. No hablaré mucho de la actual realidad de los católicos en Rusia. Porque deseo hacer un video sobre ese tema. Aunque, muchos les compraron la idea de querer entre comillas formar a un nuevo hombre o, a una nueva sociedad cierro comillas, en la Unión Soviética, lo que hubo en la práctica fue una persecución religiosa. Una cosa, es querer fomentar el pensamiento crítico y racional, y otra cosa, es querer comenzar una cacería de brujas, con el objetivo de someter y callar las posibles voces críticas. Al final, podemos asegurar, que el problema, no era querer fomentar el ateísmo, sino el querer imponer, violando el derecho más básico que un ser humano tiene y es el derecho a la libre conciencia. Bueno, esto sería todo. Al final, es un tema muy interesante. ¿Y tú, qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.